Hola chicos y chicas, en esta ocasión haremos pan bolillo casero. Ocuparemos 3 tazas o 250 mililitros de harina de trigo todo uso. También ocuparemos aceite, 1/4 de taza o 65 mililitros. Media cucharada cafetera, como pueden ver aquí la diferencia entre cafetera y sopera. Ocuparemos una cucharada sopera de azúcar. Ocuparemos 11 gramos de levadura en polvo o un cubo. Y también ocuparemos una taza de agua tibia. Ya que tenemos nuestros ingredientes a la mano, bueno, vamos a comenzar con el proceso. Y vamos como primera parte a poner la levadura a hidratar. Y vamos a poner en un bol lo que es la levadura en polvo y la vamos a poner en forma de lluvia. También vamos a agregar el azúcar. Aquí tenemos la cucharada de azúcar. También la vamos a poner de forma de lluvia, esparcirla para poderla batir, que quede bien disuelta. Y como pueden ver aquí, yo me ayudo de un globito para que quede completamente integrada la mezcla. Ya que esté bien disuelta, la vamos a llevar a un lugar tibio, que puede ser a un lado de la estufa, en las parrillas, será un lugar perfecto. Y bueno, nuestro siguiente paso va a ser cernir la harina mientras que la levadura se está fermentando. Yo voy a usar un colador, pero ustedes tienen lo que es un cernidor, pues va a quedar perfecta también. La idea aquí es que no nos vayan a quedar grumos en la harina, ya que sería pues malo para la harina, porque nuestra masa quedaría con bolitas por ahí. Y bueno, ya que tenemos aquí lista la harina, vamos a hacerle un cuenco para agregar los ingredientes. Vamos a poner aquí la sal y también vamos a agregarle el aceite. Aquí tenemos el 1/4 de taza, que es muy recomendable pues usar las tacitas medidoras para bueno que nos quede en su punto. Y como pueden ver, miren, aquí ya está la levadura fermentada y la vamos a agregar a nuestro envase donde está la harina y donde vamos a hacer la mezcla. Vamos a ayudarnos de una palita para poner todo lo que quedó ahí en el otro envase de levadura. Y bueno, aquí yo me ayudo tantito de la pala para unir los ingredientes y vamos también a traer las manitas bien limpias y todo, porque vamos a amasar. Y aquí, como pueden ver, ya que vemos que ya se dificulta hacerlo con la palita, bueno, vamos a limpiarla. Como pueden ver aquí, limpiamos la palita y ahora sí, con nuestras manos limpias vamos a comenzar a amasar dentro del bol del envase. Y ya cuando veamos que ya quitamos la mayor cantidad de la harina pegada de la masita en el envase, bueno, entonces vamos a sacarlo y a seguir en nuestra mesa de trabajo. Para quitar la masa que tenemos en las manos, pues vamos a agarrar un poco de harina y quitamos esa parte de masa que se nos queda en las manos y vamos a trabajar, como pueden ver aquí en la mesa. Y vamos a amasar. Yo aquí aproximadamente me llevé como 10 minutos. Les pongo por aquí rápido el proceso
alzo la masa, la golpeo con la mesa y estoy dando vueltas constantes para que, bueno, se active la levadura en nuestra mezcla, en nuestra masa, y así por aproximadamente 15 minutos o hasta que veamos que ya no se nos pega en exceso la masa a las manos. Aquí les recomiendo paciencia, chicos y chicas, porque bueno, sí se lleva su tiempecito. Como pueden ver, miren, ya no se pega en la mesa como anteriormente. También utilicé harina para quitarme el exceso de masa en las manos también, que eso también ayuda a que esté la masa en ese punto. Aquí voy a poner aceite a nuestro refractario y ponemos ahí la masa para que se siga fermentando. Tapamos con una toallita o un plástico film o plástico que para ese que se usa para las verduras, y llevamos a un lugar calientito para que esto infle, que yo aquí ya está al doble. Como pueden ver aquí la masa, qué tal, miren, hasta tiene ahí globitos, como ven, se fermentó en su punto. Y bueno, vamos a llevar a nuestra mesa de trabajo. Y ya solo aquí vamos a dar una amasada para darle forma, ¿verdad? Y vamos a dividir, a hacer las partecitas que vamos a hacer los panes. Como yo les quiero comentar, en mi caso no tengo báscula. Probablemente para la próxima receta, si Dios me da licencia, me voy a tratar de hacer de mi báscula para que, bueno, ya nuestros panecitos nos vayan quedando más parejitos, más iguales, ¿verdad? Porque bueno, aquí a lo mejor me van a salir unos más grandes, otros más chiquitos, así es de que, bueno, miren, como pueden ver así, vamos a hacer bolita la masa y vamos a tantear aquí las medidas. Así es de que, bueno, este es un pan casero que ahora sí que si ustedes no tienen báscula, pues no importa, vamos a buscar que quede lo más balanceado posible, ¿verdad? Que nos queden lo más a la medida. Y bueno, yo aquí voy a hacer 8 bolillos. Como pueden ver, partimos en 4 y luego estas lo hacemos bolita para, bueno, que nos dé la forma y poder sacar las otras mitades. Como ven, así es de que si ustedes están en mi caso, igual no hay ningún problema, ya que bueno, son para el consumo casero, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacerlo ahora, todos los vamos a hacer bolita. Como pueden ver, aquí me ayudo de un poquito más de harina para darle forma. Ya las tenemos todos aquí formaditos. Vamos a ponerle un poco de harina por la parte de arriba y en el área donde vamos a darle forma al bolillo. Aquí les voy a recomendar que les hagan las orillas un poquito más delgaditas, porque yo no se las hice muy delgadas y quiero que sepan que este pan queda bien infladito, bien esponjoso. Entonces hay que hacerle un poquito más larguito las orillas, los extremos, ¿verdad? Para que se dé más la forma del bolillito. Y bueno, aquí me voy a ayudar de un cuchillo para hacerle la ranurita y se haga esa forma clásica de los bolillos. Y bueno, así nos vamos a ir con todos y cada uno de nuestras bolitas para hacer la forma del bolillo. Ya que los tengamos todos, los ponemos en una cacerola. Podemos ponerle aceite para que no se peguen y los llevamos a reposar. Y bueno, aquí 10 minutos antes de que pongamos los panes al horno, precalentamos a 180 grados. Y como pueden ver aquí, pasaron 45 minutos en reposo, ya están listos y le vamos a poner spray. Bueno, esto para que nos queden doraditos. Retiramos del horno cuando los veamos en este término. Estarán en su punto.
¿Y qué tal, chicos y chicas? Estos panes quedaron deliciosos. Así es de que bueno, como pueden ver aquí, quedaron muy infladitos y se pegaron uno con otro. Así es de que bueno, ustedes tomen en cuenta eso si no quieren que sus bolillos se vayan a pegar de esta manera. Bueno, hay que poner menos en la charola. Y bueno, espero se animen a preparar estos deliciosos panes que aquí los llamamos bolillos. Agradezco a todos esos chicos y chicas que me dejan esos hermosos comentarios de corazón, muchas gracias y agradezco la confianza. Así es de que bueno, miren qué delicia, quedaron bien esponjaditos, perdón, y bueno, a disfrutarlos. Nos vemos la próxima. Bye.